Ale, ¿nos ayudas, por favor? Listo, maestra. Sí, voy. Para poder compartir. Un minutito, Mari, para que se comparta. Nuestra primera sesión del año, Mari. Así es. Y de forma general, aquí en el INDECAC es la primera sesión con la que vamos a iniciar todas estas actividades. Ah, qué bien. Genial. Ujú. Sí, es la primera con la que vamos a arrancar. Bueno, pues un minutito ya todos los que se están conectando. Muchos todavía andan de vacaciones. Así es, porque de manera oficial el día 7, más bien, Ujú. se aperturan, ¿no? Todas las instancias. Bueno, los juzgados civiles y familiares. El día Así es. 7. Pero bueno, para todos los que están ya conectados, bienvenidos. Buenas tarde, noche a todos. Es un gusto con ustedes arrancar estas actividades académicas de este año 2025 de INDECAC. Es nuestra primera actividad académica del año con esta que queremos aperturar con ustedes y precisamente vamos a estar llevando estas pláticas como lo hicimos en semestres pasados. Vamos a estar hablando o vamos a dar más bien una introducción al derecho de daños. Esto derivado de que recuerden que aquí en INDECAC tenemos la maestría en derecho de daños que se está impartiendo de forma 100% virtual. Es una maestría súper interesante, súper novedosa y se imparte de manera totalmente virtual porque tenemos ponentes de carácter internacional. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir comentando todos estos detalles, pero mi querida Marisol Martínez Reyes, la doctora Marisol Martínez, es nuestra invitada del día de hoy, pero también es la directora académica de esta maestría en Derecho de Daños que tenemos aquí en INDECAC. Mari, pues bienvenida, arrancamos un año más de vida, el 2025, pero estamos por arrancar una nueva generación, la tercera generación de la maestría en Derecho de Daños. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Bien. Feliz año, Cristi. De verdad, feliz año a todos los que se están conectando y que nos están escuchando por este canal. Fíjate que estoy súper emocionada porque la maestría en Derecho de Daños que abrimos precisamente ya hace un año, nuestra primera generación está cursando ahorita segundo semestre y ahorita unos en primer semestre, ha tenido mucha aceptación y de verdad nos han pedido que aperturemos otros grupos, igual entre semana y fin de semana, de sábado, para que se puedan inscribir debido a que los alumnos, algunos de ellos se quedaron sin inscripción en los cursos pasados y nos están pidiendo aperturar estos grupos. Yo me siento muy contenta, me siento muy feliz porque este es un proyecto que nosotros iniciamos, Cris, no sé si te acuerdas, cuando estaba todavía en el tintero, con mucho Así es. esfuerzo, logramos el REBOE, bueno, tú más, tú más. Bueno, pero tú toda la parte académica. Así es. Y bueno, hoy se cristalizan, ¿no? Esos proyectos, hoy en día ya con una primera generación en curso y ahorita vamos a dar información de los nuevos grupos que se van a aperturar y también vamos a hablar un poquito de lo que es la maestría, el plan de estudios, qué se espera, cuál es el perfil de los abogados que estén interesados en ella. Y bueno, va a ser una tarde muy rica.
Así es, para toda la gente que ya se está conectando a través de Facebook, a todos los que compartan esta transmisión, les voy a dar el 10% en cualquier curso que adquieran, pero que nos ayuden a compartir en su perfil esta transmisión, esta primera transmisión de INDECAC del 2025, para que todo el mundo escuche un poquito de lo que es la maestría en Derecho de Daños. Yo me atrevo a decir, Mari, que es algo que apenas se está trabajando, algo que apenas se está introduciendo y que próximamente esta maestría va a estar ligada a una especialidad en responsabilidad civil. Es decir, yo espero que en máximo 2 meses estemos mencionándoles a ustedes el beneficio de una doble titulación. Maestría en Derecho de Daños con especialidad en responsabilidad civil. Estamos ya por obtener el REBOE de esa especialidad en responsabilidad civil. Entonces, pues para todos los que nos siguen, que ya se están conectando en redes sociales de INDECAC, compartan la transmisión y la captura de que compartieron esta transmisión les da en automático un 10% de descuento en cualquier actividad académica que ustedes adquieran en INDECAC, así sea en materia civil, penal, familiar, la materia que sea, por compartir solamente la transmisión van a obtener ese beneficio. Pues vamos a iniciar, mi querida Sol. A mí me gustaría, por si hay abogados que aún no han escuchado estas cápsulas de derecho de daños, que empezaras comentando qué es el derecho de daños, para arrancar de ahí y hablarles un poquito de todo el desarrollo académico que vamos a estar teniendo en esta maestría de 2 años. Sí, Cris, dices bien que es un tema novedoso, porque si bien es un desarrollo doctrinal de mucho tiempo atrás en otros países, aquí en México poco se ha escrito, también desde la academia poco se ha innovado al respecto. Eh, Nosotros podemos presumir que somos la primera maestría en México con REBOE oficial, en el cual se desarrolla un temario bastante extenso con respecto a lo que es el derecho de daños. ¿Qué es el derecho de daños? Muy simple. Es aquel derecho que va enfocado al tema de la reparación integral del daño. ¿En qué materia? En cualquiera. En materia civil, penal, administrativa, laboral, donde exista un daño y donde exista una víctima, ahí entra el derecho de daños para los efectos de llegar a la reparación del daño. La jurisprudencia ha desarrollado, sobre todo en la última época, eh, bastante trabajo en el tema de la reparación integral. ¿Qué es esa reparación integral? ¿Cómo se alcanza? ¿Para quiénes? ¿Hasta cuándo? ¿Y quiénes son los obligados para responder de un daño cuando esto se ocasiona? Es precisamente lo que es el tema de la maestría. Durante estos 2 años en los cuales vamos a cursar en 4 semestres, la maestría va diseñada precisamente para desarrollar tópicos muy interesantes como es la víctima, el responsable, el tema de la reparación y el tema del daño. Estos 4 tópicos que son indispensables en el tema de daños, los vamos a poder desarrollar a manera total desde su génesis y hasta el momento más importante e interesante, que es lo que más queremos saber todos los abogados, cómo se cuantifica un daño, sobre todo cuando se trata de daños extrapatrimoniales, daños intangibles. Entonces, esta maestría es rica precisamente en estos conceptos innovadores, traídos desde luego de sentencias de la Corte Interamericana, acotándolos a lo que es nuestra Ley General de Víctimas, y de ahí un desarrollo muy interesante que ha realizado la jurisprudencia en los temas de reparación integral. Y como te digo, es para todas las materias, y está destinado a los abogados que estén realizando ya sea litigio, que sean servidores públicos, que sean docentes, que se desempeñen en cualquier área del derecho, les puede interesar bastante los temas que se van a desarrollar en esta maestría. Y fíjate, Mari, que qué bueno que lo mencionaste, esto de que
a qué área del derecho va enfocada, porque generalmente estamos muy acostumbrados en el foro jurídico a decir, yo soy civilista, yo soy penalista, yo soy laboralista, yo soy fiscalista, y todo nos como que marcamos, ¿no? Una línea entre todas las otras materias que no postulamos. Pero aquí la diferencia es que esta maestría en derecho de daños abarca todo ello. Y a lo mejor un penalista o un laboralista, que me atrevo a decir que de esas materias tenemos muchos, un civilista mucho más, los tenemos como alumnos en la maestría de daños, van a decir, pero bueno, ¿yo qué voy a entender del derecho de daños si me dedico a las prestaciones o a los tipos penales o estas cuestiones? ¿Cuál serían esos puntos importantes? Porque cuando hablamos en materia penal se habla de la reparación del daño, pero marcar esas diferencias, yo diría las diferencias más importantes que existe cuando hablamos de una cuestión de reparación integral del daño, que es un tema que está en boga en todas las materias, pero Claro. ¿por qué consideraríamos que esto del derecho de daños viene a ahondar, pero viene además, María, a ampliar el panorama para las demás áreas del derecho, por favor? Así es, Cristi. Tienes toda la razón. Relacionamos el tema de reparación del daño con el ámbito penal, con la víctima de un delito. Sí, es una falsa creencia porque el daño lo podemos tener en cualquier área del derecho. Es decir, nosotros mismos, como ciudadanos, estamos expuestos siempre al daño. Ese daño se ve o se analiza desde la entidad de que lo genera. Y este daño puede nacer en una instancia penal, que es lo más común, pero también puede nacer en una instancia laboral. Pensemos en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales, en el daño moral, por ejemplo, por el despido injustificado de un trabajador. Pensemos en una instancia administrativa por el tema de contaminación ambiental, en una instancia de derechos del consumidor, que son aspectos que son vírgenes en el derecho mexicano. O sea, vírgenes porque no muchos abogados litigan esas materias y son desconocidas. Por ejemplo, también en el ámbito familiar tenemos daño derivado de violencia intrafamiliar, ¿por qué no? Derivado de incumplimiento de obligaciones alimenticias, desde luego, por maltrato. En el ámbito civil tenemos la responsabilidad contractual, los daños ocasionados derivados de un incumplimiento de contrato, de hechos victimizantes que no son propiamente delitos, pero están considerados como hechos ilícitos para la cuestión civil. En la responsabilidad patrimonial del Estado podemos reclamar daños. En sí, en el derecho de daños es multidisciplinario. Y se debe de ver desde esta perspectiva porque hoy la jurisprudencia ha desarrollado trabajos muy interesantes para poder ahondar en el tema de la reparación del daño, independientemente del código que se esté aplicando. Es decir, la mira o los avances de la jurisprudencia y vamos para allá, o sea, vamos abriendo camino para que la reparación del daño sea una. Es decir, no importa si el daño se ocasionó en materia civil, en materia penal o se esté litigando en esas materias para los efectos de la reparación, los efectos de la reparación debe de llegar a un fin, que es precisamente anular las consecuencias que el daño produjo. Y eso tiene que ser en cualquier materia. Eso debe de ser multidisciplinario y debe de haber una sola forma de reparar. Es decir, los jueces, ya sea en materia civil, penal o mercantil o laboral, tienen que tener parámetros y protocolos establecidos para cuantificar la reparación del daño. Y se pueden allegar de diferentes formas, ¿no? Desde la sana crítica, que es la que tenemos hoy en día, una tasación de daño de manera discrecional, hasta obtener las fórmulas matemáticas para poder cuantificar la reparación del daño. Hoy en día está de moda las periciales en actuaría, para los efectos de la reparación del daño. Es decir, nosotros como postulantes estamos obligados a conocer, a saber
todo lo que se tiene que saber sobre la reparación del daño y sus formas de cuantificación para poder presentar ante un juez un caso en la materia que sea. No es necesario determinar que en materia penal se debe cuantificar de tal o cual manera, en materia civil de otra forma, en materia administrativa, porque ya la jurisprudencia nos ha dicho que los topes, límites y tarifas están prohibidos. Son referentes mínimos para establecer el quantum indemnizatorio. ¿Qué es lo que se debe de probar en un caso de derecho de daños? La entidad del daño. La entidad del daño es pieza, es la columna vertebral de este sistema de reparaciones para los efectos de que el juez pueda determinar el quantum indemnizatorio y los abogados no nos quedemos cortos en la petición, que realmente se esté eh, salvaguardando ese derecho fundamental hacia la víctima y sobre todo que esas consecuencias que el daño le produjo sean anuladas en la medida de lo posible. Porque hay ocasiones en que la reparación del daño podrá ser todo lo que tú quieras en papel, pero no es posible, por ejemplo, cuando hablamos de la pérdida de la vida humana, cuando hay daños severos en la salud, en la integridad psíquica de una persona, a veces esa anulación no puede llegar a ser. Entonces, ¿qué se busca? En la medida de lo posible, compensar precisamente esas afectaciones para los efectos de tener a la víctima con los anhelos de justicia cumplidos para los efectos de la reparación. Muchas gracias, Mari. Y bueno, aquí también, ahorita tú mencionas este tema de la entidad del daño y quizá haya quien nos diga, y bueno, ¿qué es la entidad del daño? ¿Cómo debemos de entenderlo? Y lo menciono así porque yo siempre te decía, y tú lo recuerdas en la maestría, yo te preguntaba todo, ¿no? Entonces, para los que nos siguen, nos están acompañando, que están en redes sociales, que se están sumando más, recuerden que todos los que compartan esta transmisión solo por compartirla en su perfil van a tener el 10% de descuento en cualquiera de los cursos, talleres y conferencias que tenemos en INDECAD. Solo tómenle una captura a que compartieron esta transmisión y ya tienen ese beneficio. Y si tienen alguna pregunta de lo que está comentando aquí la doctora Marisol Martínez, pónganmela ahí. Estoy viendo los mensajes también de redes sociales y los que están en Zoom también pueden hacerlo para que podamos hacer esto más dinámico para ustedes, pero sobre todo para podérselos ir aclarando. Recuerden que esto es una introducción a nuestra maestría en Derecho de Daños. Pero cuéntanos, Mari, porque a lo mejor puede haber quien diga, bueno, ¿qué es la entidad del daño? Sí, y es que es una pregunta muy interesante porque yo llevo 20 años litigando el tema de reparación de daños y siempre me he hecho esas preguntas, ¿no? Eh, Y me ha costado trabajo desentrañar tanto en la doctrina como en muchas sentencias que han pasado por mi escritorio, qué es el daño, ¿no? De primera fase, porque nos acostumbramos desde nuestra licenciatura, cuando cursamos teoría de las obligaciones, a hablar de daño emergente y lucro cesante. Y en nuestra doctrina siempre a mí me venía a la mente, pues el daño no lo definen como tal, sino dice, hay daño emergente, el daño que se sufre de manera inmediata, y el lucro cesante, las ganancias lícitas que dejaste de percibir con motivo de ese daño. Y vivimos, ¿no? En toda nuestra tradición jurídica con esos conceptos de daño emergente y lucro cesante y lo reproducimos en nuestras demandas. Al menos yo como abogado litigante me enfrenté a muchos escritos donde veías una acción principal y al final, como una de las últimas prestaciones, y el pago de daños y perjuicios que se me originen con motivo de la acción principal. Entonces veíamos como el daño, como algo accesorio que se tenía que pedir a la acción principal, pero no veíamos el daño como una acción principal, que es precisamente lo que profesa el derecho de daños. O sea, la acción principal es el daño que se me causó. ¿Cuál daño? Hay que investigar.
hay que investigar a la víctima y el hecho victimizante porque el derecho de daños es casuístico. No hay una manera de establecer un daño general para todos los casos y que éste se resuelva de manera igual o que se repare el daño a la víctima de una manera igual. Es decir, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que por muerte de una persona se pagarán 5,000 días de salario, ese dispositivo legal ya quedó superado por criterios de la Corte, porque la Corte ha reflexionado y ha dicho que no se puede indemnizar a una persona de la misma manera como si todos repercutiera la misma consecuencia. La entidad del daño es precisamente eso, Cris. La entidad del daño son esas consecuencias que circundan alrededor de la víctima y que se puede afectar no solamente la cuestión patrimonial, sino aspectos de la vida de una persona en su salud física y psíquica, en su aspecto familiar. Una muerte de un familiar cercano puede afectar a una persona en su vida familiar, en su vida de pareja, en su vida laboral o a otra no. Entonces, la entidad del daño se refiere precisamente a todas esas consecuencias que circundan y que afectan a la persona derivado de esa afectación, de ese hecho victimizante. Luego, entonces, para una persona el daño se resiente de una manera y para otra de otra manera. Por eso el derecho de daños debe de atender a esa entidad. ¿Qué aspectos de la vida de la persona han sido afectados? ¿Qué consecuencias tiene en su vida para los efectos de determinar un cuánto indemnizatorio? Y siempre va a ser diferente, aunque sea el mismo hecho, aunque sea una misma lesión, aunque sea el fallecimiento, aunque sea una situación de pérdida de empleo, no será lo mismo para mí que para ti la afectación que se dé, sobre todo hablando de aspectos emocionales y de lo que podemos llamar el proyecto de vida, que también es un tipo de daño diferente a lo que hemos estado escuchando, ¿no? De daño emergente y lucro cesante, porque nos acotamos siempre a esos conceptos, porque así nos los enseñaron desde la licenciatura, porque lo oímos en la doctrina, pero no vamos más allá. Hoy en día, el derecho de daños ha evolucionado. Yo lo represento como ese edificio que apenas va en construcción y que día a día se va poniendo un ladrillo y que los abogados que nos dedicamos a esta materia contribuimos precisamente, porque si no fuera por los casos que presentamos ante los tribunales, el derecho de daños no tuviera este desarrollo que ha tenido, sobre todo en la última época de la jurisprudencia. Y entonces concluimos, o puedo concluir, que el derecho de daños apenas está en construcción. El daño como tal, la entidad del daño, volviendo a tu pregunta, todavía estamos buscando la manera de cómo ampliar esa aspiración. El daño al proyecto de vida en muchos países ha tenido buena aceptación, en otros no tanto. Hay doctrina a favor y doctrina en contra. México ya la ha adoptado, el daño al proyecto de vida. Hay sentencias que hablan del daño al proyecto de vida y vienen ampliando ese catálogo de daños que, que ya no es lucro cesante y daño emergente, sino ya son otras posibilidades. Tenemos los daños punitivos, por ejemplo, tenemos el tema del mobbing, del bullying, que son figuras jurídicas que no estaban anteriormente reconocidas en ningún código ni en la jurisprudencia, pero que hoy en día ya se pueden hacer valer con bastante buen pronóstico con respecto a los temas de reparación. Y fíjate, Mari, que no solamente podemos dejarlo ahí, ahorita tú mencionabas, el daño para ti como para mí puede ser de manera distinta, aunque haya sido un hecho parecido, porque nunca va a ser exactamente igual. Ahí es cuando estamos hablando de una víctima directa, pero tampoco podemos dejar de lado el tema de las víctimas indirectas. Claro. Y es otro tema, sasazo. ¿Por qué? Así es.
porque hoy en día las víctimas indirectas están completamente reconocidas tanto en la Ley General de Víctimas como en dispositivos y en la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Y estas víctimas indirectas son los familiares de la víctima, ¿no? Aquellas personas que también se ven afectadas por el hecho victimizante. ¿Cuál hecho victimizante que derive de cualquier área del derecho? Puede ser de un delito, puede ser de una ruptura matrimonial, por ejemplo, los hijos, ¿no? En el caso del derecho familiar, en el caso de laboral, por ejemplo, la persona que se queda sin trabajo y es pilar económico de una familia. Entonces, víctimas indirectas también es un tema muy interesante que lo vemos a profundidad en este temario de derecho de daños y que creo yo que se les ha dejado, o sea, la víctima directa se le ha dejado relegada para los efectos de la reparación siempre, las víctimas indirectas peor. Hay poco precedente, sin embargo, sí lo tenemos ya en México y depende de nosotros abogados, postulantes, ser de ese tipo de abogados, dijera la magistrada Maribel, inquietos, que quieren buscar y que quieren crear un precedente y que quieren que una situación que se está dando en nuestra sociedad se cree jurisprudencia o un criterio para determinar pues las aspiraciones de justicia, ¿no? Que es lo que finalmente se busca o lo que buscamos todos los abogados. Mari, y aquí, bueno, ahorita vamos a mencionarles un poquito del plan académico, pero antes de pasar a esa parte, me gustaría que se comentara un poquito cuando existe una cuestión de reparación integral del daño en materia penal, que es como lo más, en INDECAC tenemos muchas actividades en materia penal, mucho abogado penalista. Y dirán, bueno, yo para qué me llevo la cuestión del derecho de daños, hablando de que el derecho de daños lo vamos a ver vía demanda en materia civil. Pero ojo, no está peleado llevar ambas vías al mismo tiempo, o mejor o peor aún, cuando se obtiene un pago por reparación del daño en materia penal, Mari, pero que no satisface todos los rubros que integran precisamente esta reparación del daño y que podemos pedir la parte complementarlo en materia civil, aun y cuando ya hayan cobrado en materia penal, porque yo creo que esa parte también es importante y también mencionarlo, que también puede ser procedente llevar la materia laboral, pero ¿por qué está ese plus? Porque en materia civil, cuando hablamos de la reparación integral, hablamos del cuádruplo, para que veamos un poquito esa diferencia y se pueda entender. Sí, Cris, has tocado un tema bastante interesante que ha sido materia de una nueva reflexión de la Corte, porque anteriormente la materia penal hacía un tipo de cosa juzgada refleja en la materia civil, es decir, cuando se hacía un pago, ya sea por reparación del daño o bien un acuerdo reparatorio, anteriormente el otorgamiento del perdón, en la instancia penal, los abogados nos veíamos imposibilitados de poder acudir a la materia civil porque ya estaba dicho, ¿no? Yo con la frase sacramental, no me reservo acción ni derecho alguno que reclamar derivado de este ilícito toda vez que se ha dado la reparación del daño. Y las empresas aseguradoras hacían esos convenios de manera bastante, este, ancladas al tema de cosa juzgada refleja para los efectos de que no se volviera a demandar por el tema. Sin embargo, había mucha injusticia porque a veces las cantidades por las cuales se pactaban esos acuerdos eran ínfimas. Realmente no se reparaba absolutamente el daño, ni siquiera de manera integral, ni mucho menos total, ¿no? Entonces, la Corte, en un esfuerzo de poder salvaguardar
el derecho a la reparación del daño, que ya lo tenemos constitucionalizado, y decir, bueno, efectivamente, si este derecho ya tiene rango constitucional, ¿por qué se están viendo tantas injusticias para los efectos de reparación? Porque habíamos visto, o en el tiempo en que yo litigaba materia penal, 730 días de salario por la reparación del daño, que equivalía en ese tiempo 25,000 pesos por la muerte de una persona, ¿no? Y de ahí para abajo, porque si era una incapacidad total permanente, eran 1095 días. Hoy en día lo de la reparación por incapacidad sigue igual. Entonces se veía mucha injusticia con respecto a eso. Excepcionalmente con una tesis que teníamos ahí, como que los abogados sacada ahí muy guardadita, decía esa tesis: excepcionalmente se podrá acudir a la vía civil, o sea, excepcional, no siempre, excepcionalmente se podrá acudir a la vía civil cuando existe una mayor protección de la norma para los efectos de la reparación del daño. Y esa tesis nosotros los abogados la ocupamos mucho para decir, bueno, si en la materia penal se cuantificó a una cantidad y acá en la vía civil me da cuatro tantos la responsabilidad por muerte, o sea, de los 5,000 días, cuatro tantos más, o sea, existe una norma más protectora y en base a eso, nosotros, aun y cuando había un acuerdo reparatorio o otorgado un perdón, nosotros decíamos sí, pero no hay una reparación íntegra. Y existe una norma más protectora en la cual se puede utilizar para una reparación integral hacia la víctima y atendiendo al argumento de la constitucionalización del derecho a la reparación del daño. Esa tesis duró muchos años, yo creo que casi toda la 10ª época. En la 11ª época, y precisamente creo en marzo de este año o del año pasado, la Corte, en una nueva reflexión, señala que nada de que excepcionalmente, en todos los casos que no haya una reparación integral, la víctima puede acudir a la vía civil para pedir el complemento. Y no va a haber una situación de cosa juzgada, porque lo que está viendo la Corte, que se tienen que fijar en la víctima, no en aspectos procesales del procedimiento. Se deben de fijar en la víctima y en esa entidad del daño de la cual ya hablamos, para ver si realmente se reparó de manera integral con ese acuerdo reparatorio. Y ojo, en esa jurisprudencia, la Corte dice, los juzgadores tienen la obligación, en términos del artículo 1º constitucional, párrafo 3º, de vigilar que esos acuerdos reparatorios no sean ventajosos, no se le perjudique a la víctima y no se le revictimice en el proceso de pedir la reparación del daño. Entonces, esta tesis o esta jurisprudencia ya es obligatoria para todas las autoridades, llámese civil, penal, administrativa, laboral, en el ámbito que se tenga, que si no hay reparación integral, perdón, si no hay reparación integral, luego entonces tienen que, perdón, tienen que, tiene esa oportunidad, ¿no? Toma agüita, Mari. Estamos platicando con la doctora Marisol Martínez Reyes, quien es nuestra directora académica de la maestría en Derecho de Daños que se está impartiendo en INDECAC y que ahorita vamos a arrancar nuevos grupos en el mes de febrero. Es una maestría 100% virtual, ya que contamos también con ponentes internacionales. Entonces, no pierdan ahorita las grandes promociones que les vamos a estar dando para que formen parte de esta maestría en Derecho de Daños y Responsabilidad Civil. De verdad, ¿para qué ámbito de abogados va? Para todos. De verdad, vamos a estarles compartiendo información. Cada semana vamos a tener una cápsula diferente. La próxima semana vamos a tener un súper invitado. Al final se los vamos a comentar. Y quiero
por las preguntas que pasan aquí, ahorita te las voy haciendo, Mari, pero también es importante mencionar que esta maestría en Derecho de Daños no está enfocada solamente para defender a las víctimas. Así es. Ajá, Sí, entonces, fíjate que el conocimiento es poder, Cristi. De verdad, si tú sabes cómo se repara el daño hacia las víctimas, también tienes elementos para contraargumentar cuando una pretensión es excesiva. Hoy en día yo me he encontrado con escritos en donde hay abogados que piden 60, 80, 90 millones de pesos, que argumentan que el daño moral es excesivo, etcétera. Yo creo que sin llegar a lo que es el tema de sobrevaluar el tema de las indemnizaciones, podemos aterrizar por cuestiones muy objetivas para los efectos de la cuantificación del daño. Y eso es lo que se va a tratar precisamente en el temario. Nosotros pensamos, o siempre se ha pensado, quien se dedica al derecho de las indemnizaciones siempre va a buscar una forma de enriquecerse de manera ilícita. Y se ha pensado también que a las víctimas se les denomina que están lucrando con su dolor. La Corte ha sido muy sabia al determinar que una indemnización justa es precisamente aquella que no enriquece, pero tampoco empobrece. Es decir, que con parámetros objetivos se pueda evaluar precisamente esas afectaciones que ha tenido la persona y se pueda reparar y compensar de manera adecuada sin llegar a esos extremos, ¿no? Del enriquecimiento injusto y la cuestión de empobrecimiento. Indemnizar significa indemne. Indemne quiere decir dejar sin daño, o sea, dejar sin daño a la víctima. Y para que eso suceda, bueno, se deben de plantear argumentos válidos y sobre todo probarlos en juicio para que se establezca un quantum indemnizatorio objetivo, atendiendo precisamente a las consecuencias que el daño produjo hacia la víctima. así es. Y comento esto porque hay una pregunta aquí en el chat de redes sociales en Facebook, dice Miriam García. El juez puede señalar el pago de reparación integral que sea suficiente, pero ¿qué pasa si el sentenciado no puede pagarla? Porque muchas veces eso es uno de los grandes temas, que dicen, ¿para qué voy a demandar si la persona no tiene con qué pagar y toda esta parte? Aquí, ¿cuál sería tu punto de vista, Mari? Bueno, la respuesta es, hay que buscar obligados solidarios que puedan atender a la reparación. Hay que investigar. El tema de derecho de daños tiene que ver mucho con la investigación de la víctima y del responsable. Y cuando esto no fuera posible, opera de manera subsidiaria a cargo del Estado, obviamente dependiendo del delito, para los efectos de buscar en los fondos que existen para ello, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, precisamente la reparación del daño cuando existe este tipo de casos, que no tienes un seguro, que no tienes un obligado solidario, que el responsable no tiene la posibilidad o simplemente ya está pagando con cárcel, ¿no? Dependiendo del caso, volviendo al tema de que el derecho de daños es casuístico, el Estado puede de manera subsidiaria, con los fondos que existen para ello, poder llegar a una reparación tal vez no integral, porque el Estado de manera subsidiaria va a responder en los casos de reparación subsidiaria a cargo del Estado por medio de la Comisión Ejecutiva. Pero cuando el Estado es responsable por actividad irregular, ahí sí el Estado, su responsabilidad es objetiva y directa. Entonces no hay un parámetro establecido, no hay un monto, simplemente hay que justificar el daño patrimonial o extrapatrimonial y el Estado tendrá que hacerse cargo de la totalidad. Gracias, Mari. Y fíjate, aquí hay otra pregunta bien interesante de los compañeros que están dentro de la plataforma de Zoom. Oswald Martínez dice, ¿y en penal
cómo se repara el daño en el tipo penal de tráfico ilícito de personas, porque a lo mejor puede entenderse que solamente estamos hablando del daño en cuestiones materiales o en cuestiones físicas que se ve, ¿no? Pero aquí en este tipo de delitos, Mari, ¿cómo se daría una reparación del daño? Qué interesante. Fíjate que asociamos la reparación del daño siempre con dinero. Asociamos la reparación del daño en monetario, compensación, indemnización, pero existen otras formas o mecanismos para la reparación del daño. Entre ellas, ya está establecido en la Ley General de Víctima que existen de restitución, medidas de satisfacción, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas que se realicen todos los mecanismos para llegar al conocimiento de la verdad que pasó, disculpas públicas, restitución de derechos, restitución del lugar de origen. En fin, la compensación solamente es una de las formas de reparar el daño, pero no es la única. Entonces, vamos a estudiar en la maestría cada uno de estos mecanismos de reparación, en qué casos se puede aplicar y de qué manera qué instancias tenemos para poder lograr. Entonces, son compensación, restitución, rehabilitación, medidas y garantías de no repetición. Son los mecanismos que la ley nos dota para poder buscar la reparación del daño. Y dependiendo del caso, en este caso que tú dices, bueno, podría hacer la reparación del daño, la restitución, ¿no? De encontrar el conocimiento de la verdad que tanto es importante para muchas personas, el derecho al olvido, ¿por qué no? Que no tiene que ver con una cuestión económica o compensatoria en dinero, sino que son otros mecanismos que satisfacen a la víctima en ese ámbito de la reparación del daño. Y que esas medidas se podrían dar o una u otra o ambas, ¿no? Así es. Sí, no coexisten. Puede darse un caso que se puedan habilitar todas, pero puede ser en ocasiones unas sí y otras no. Por ejemplo, en el caso del campo algodonero, donde México fue responsable de la desaparición de varias mujeres, ahí se habilitaron varios mecanismos de reparación. Desde luego la compensatoria, porque se les dio una indemnización tanto a víctimas directas como indirectas. Se les dio disculpas públicas por parte de las autoridades que no realizaron de manera eficiente el tema de búsqueda y localización cuando fueron y presentaron sus denuncias. Se levantó un monumento por las personas desaparecidas, las mujeres que están en Ciudad Juárez. Este, y también disculpas, ¿no? Mecanismos de no repetición. Se realizaron bastantes políticas públicas. De ahí nace el feminicidio, si es que no miento, la figura del feminicidio, la habilitación de agencias especializadas de feminicidio que se dedican únicamente, exclusivamente al tema de la desaparición. Entonces, creo yo que con esta sentencia del campo algodonero se aplicaron todas las medidas o los mecanismos de reparación y que no tuvieron que ver nada más con la cuestión compensatoria o la de pagar una indemnización a las víctimas indirectas, sino que se realizaron bastantes gestiones que contribuyeron para que hoy en día, bueno, si es que han funcionado bien estas instituciones que fueron creadas desde esas épocas, se pueda mitigar el tema de la desaparición que se estaba dando tanto en Juárez, ¿no? Muchas gracias, Mari. Fíjate, y aquí tendría que ser de manera genérica, no sé, aquí tu opinión, dice el licenciado Raúl Pineda de la Fuente. ¿Cuál sería el fundamento para presentar una pericial en daño moral? Porque siempre hablamos de una cuestión de reparación integral del daño, pero de manera regular hablamos de la importancia del daño moral. Pero aquí cabría entonces un fundamento para periciales en general, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno,
se pone de moda y aquí a lo mejor no les va a gustar a mis compañeros que se están certificando como peritos en daño moral, pero a lo largo de toda mi carrera yo te voy a decir que yo jamás he presentado una pericial en daño moral, porque el artículo 1916 del Código Civil, como del Código Federal, nos señala que el daño se presume, inicia así, se presumirá que existe daño moral cuando se vulneren aspectos en los sentimientos, vida privada, decoro, etcétera. Entonces, hay casos en los cuales el daño moral es notorio. Por decir algo, la pérdida de un familiar que por los lazos consanguíneos es evidente que existe un daño, ¿no? La amputación de una pierna, por ejemplo, daños físicos en tu integridad, cicatrices visibles en tu rostro, en el caso de daño al honor, reputación, digamos que en ese tipo de casos de daño al honor, reputación, la jurisprudencia nos dice, ahí sí tú tendrías que probar que ese daño al honor, a tu reputación, buen nombre, etcétera, sí te vulneró, sí te afectó, sí te deprimió, sí, etcétera. Pero en los demás casos, por ejemplo, en los temas de daño, como te platiqué, por la pérdida de un familiar, es evidente. ¿Para qué tienes que probar si existe la presunción que juega a tu favor como prueba plena? Pero Adminiculado, ¿no? quizá cabría aquí la pregunta, no sé, licenciado Raúl, de decir, bueno, pero ¿cómo lo cuantifican? ¿Es una cuestión discrecional Ah, del juzgador? así, es que es lo que yo les digo. Imagínense ustedes que el tema de derecho de daños es como un cuadro, y así lo ejemplifico. Y tú vas a empezar a investigar sobre tu víctima y le vas a contar al juez quién era esa víctima antes del hecho que causó el daño, quién era esa víctima en el momento y quién era esa víctima después. Y lo vas a pintar, ¿no? Con tus acuarelas y tus crayolas. Y le vas a mostrar al juez la prueba, obviamente, comprobado, quién era esa persona. Y esos contrastes, ¿no? De antes y después para que él pueda visualizar la afectación, volvemos a la entidad del daño, y pueda determinar un quantum indemnizatorio de manera objetiva. Pero si nosotros pensemos en un caso de incapacidad total permanente, nos limitamos a presentarle al juez un certificado médico y le decimos incapacidad total permanente. Y así lo determinó, no sé, una instancia, un médico legista o algo de riesgo de trabajo del IMSS. Pero nos limitamos y él va a decir, bueno, sí, ya vi que es una incapacidad total permanente, la Ley Federal del Trabajo, 1095 días, y computado por el salario, etcétera. Va a sacar sus fórmulas y va a determinar. Pero si tú le dices, esta persona antes de la incapacidad total permanente, que ya te demostré que sí existe, se dedicaba a B, C, D, E, ajá. Le dices, era una persona y aquí está su currículum. Hacía, trabajaba, era deportista, tenía estas condecoraciones, era ama de casa, era lo que tú quieras. En el hecho, duró tanto tiempo incapacitado, estuvo hospitalizado, sufrió por lo que le pasó. Hoy en día se encuentra en una silla de ruedas, con una persona que necesita atenderlo de día y noche, o está en estado vegetativo, o está conectado a una máquina, etcétera. Entonces, esos contrastes que tú puedes plantearle al juez, que no los va a adivinar si tú nada más le muestras el certificado de incapacidad total permanente, pues de esa manera, si tú nada más te acotas a una prueba, pues la indemnización va a estar muy acotada. O sea, si tú le pruebas mucho con respecto a esta persona, antes, durante y después del hecho victimizante, el juez va a decir si hay una verdadera afectación en su proyecto de vida, porque esta persona era una persona activa, productiva, realizaba todas estas situaciones
y tenía un proyecto de vida familiar, económico, laboral, etcétera. Ya iba para allá porque estaba en el camino y el daño lo truncó, el daño lo dejó incapacitado de manera total y es ahí donde el juez empieza a poner el número, le empieza a aumentar ceritos. ¿Por qué? Porque tú ya le mostraste con evidencia objetiva quién era esa persona y cómo esa afectación del hecho pudo coartar ese proyecto de vida que ya estaba, ¿no? En el camino. Entonces creo yo que sí, nosotros no podemos cuantificar, a menos que se trate de daños materiales, sí, pero sí podemos mostrarle al juez a la persona que era antes del hecho victimizante. Y sobre todo, Entonces, y te comento esta parte, Mari, porque a lo mejor por los comentarios que tenemos aquí dice, pero es que una cosa es que se presuma el daño moral, pero sí sería necesaria una evaluación de daño moral para fijar el quantum indemnizatorio como dato objetivo y no dejarle al juez su sano criterio ese monto. Esto lo comentan aquí en Zoom el maestro Martín Reyes. Y también en redes sociales, Ludwig Obando dice, el peritaje no solo es sobre la existencia, sino principalmente el valor de la indemnización. Quizá se tenga esa duda, aquí me gustaría, de que sí se requiere forzosamente una pericial para evaluar el daño moral. dependiendo del caso, en la mayoría de los casos, cuando ya es evidente el daño se presume, no es necesaria. Te voy a decir una cosa, yo me topé con un caso en donde era un hecho de tránsito, me parece, de una eh, incapacidad total. Y había un peritaje en daño moral en la carpeta de investigación cuando yo tomé el caso. Ya estaba ahí, ya lo habían ofertado, ya estaba ahí. Cuando yo veo el dictamen, yo me quedé así como que, pues, que no me ayuden, porque la indemnización que se estaba cuantificando en ese peritaje no tenía nada que ver con la indemnización que yo pretendía eh, presentar en una demanda civil. ¿Y por qué no tenía nada que ver? Porque el dictamen en daño moral que se ofreció, primero vi, ¿no? Las credenciales del perito y dije, el perito no es abogado, ¿no? Desde ahí vi bastantes deficiencias. Después, en el tema de la cuantificación, había una cuestión bastante subjetiva por parte del perito. Y dije yo, está haciendo el ejercicio del juez. El juez tiene un ejercicio discrecional al momento de determinar el cuánto indemnizatorio. Ese ejercicio únicamente le compete a él. Yo no soy de la idea de cuantificar el daño moral en alguna pretensión. ¿Por qué? Porque esa es facultad del juez. El artículo es muy claro al decir, el juez determinará la cuantificación atendiendo a qué? Derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica del responsable, situación económica de la víctima y demás circunstancias del caso. Luego, entonces, ¿qué es lo que debemos de probar nosotros? Pues los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de ambos y las demás circunstancias del caso, lo que les venía diciendo. ¿Quién era esa persona antes del hecho victimizante y ahora quién es? Entonces, si nosotros eh, presentamos una pericial en daño moral, para mí es un poco arriesgado porque a veces ese peritaje no va a ir acorde precisamente a lo que se está estableciendo como parámetros para la cuantificación. Y entonces ese ejercicio está supliendo el ejercicio del juez, porque la cuantificación del daño moral le compete únicamente al juez, no a nosotros, no al abogado victimal, no al asesor jurídico, no. Le compete al juez. ¿Con qué? Con los elementos de prueba objetivos. Dices tú, bueno, una pericial es un elemento de prueba objetivo, pero si esa pericial no está abordando los aspectos o la entidad del daño,
entonces esa pericial no te va a favorecer, al contrario, te va a perjudicar. Entonces es un tema que hay que analizarlo caso por caso, cuándo sí me conviene ofertarlo y cuándo no. Y, y bueno, eh, pericial en daño moral no me gusta mucho, pericial en psicología sí, en algunos casos, dependiendo de la naturaleza de cada caso, porque un perito en psicología sí me va a hablar de esa afectación anímica, sí me va a hablar de cuántas terapias o cuánto necesita esta persona para poder gozar nuevamente de su salud psíquica, para poder decir que haya una reparación del daño. Entonces, concluyo, en mi experiencia, pericial en daño moral, no mucho, me gusta, pero pericial en psicología en algunos casos. Y fíjate qué interesante, uno de nuestros compañeros que está conectado, mi querido Ricardo Silva, dice, yo me he desempeñado como perito en actuaría, soy actuario y licenciado en Derecho, y en mis periciales determino un daño moral patrimonial, donde cuantifico los gastos pendientes de pago y la proyección en función de su expectativa de vida, de los gastos corrientes que se vean incrementados a consecuencia del hecho. Sí, y este tema me gusta mucho porque ahí sí le apuesto, porque, por ejemplo, en Argentina se utilizan fórmulas matemáticas para evaluar los daños, pero con temas objetivos, es decir, cuánto ganaba, sus actualizaciones, el tema de la inflación, de aquí a tantos años, expectativa de vida. Se toman esos parámetros, se utilizan fórmulas matemáticas para poder establecer un quantum indemnizatorio con respecto a los daños patrimoniales. O sea, le apuesto a eso, por supuesto que sí, porque en muchas ocasiones la reparación del daño no se lleva a cabo de manera adecuada. O sea, nos limitamos a pedirlo, el juez lo determina de acuerdo a su situación discrecional, pero l- seamos honestos, un tema de reparación del daño no son juicios rápidos, son juicios que se tardan bastante tiempo. Entonces tú pretendes una indemnización por reparación del daño en base al cuádruplo del salario mínimo más alto de la Ciudad de México, etcétera, y el hecho, te toman como base del hecho el año que fue el accidente 2025 y se te resuelve en el 2030, ¿no? Entonces esa actualización, ese tema de plusvalía, ese tema de inflación, ya se les olvidó. Entonces, pericial actuarial, por supuesto que sí, ya vamos para allá. Los temas de la corte, ahorita ya están recibiendo demandas con este tipo de periciales. Yo aplaudo que la gente se certifique y sobre todo que tengamos peritos actuariales para este tema, ¿no? De los daños, porque sí los necesitamos. Así es. Creo que el licenciado Raúl Pineda tenía levantada la mano. ¿Quiere activar su micro para ir concluyendo, por favor? ¿No lo escucho yo o somos todos? No lo A ver escuchamos. ahí. Sí, Ahí ya. ya, Sí, sí. Ah, ya. ok, muy amable, gracias. Yo fui gracias, doctora Marisol y Indica, quien formuló la pregunta del fundamento del dictamen de evaluación de daño moral. Soy perito evaluador en daño moral y honestamente, pues apenas me gradué, apenas tengo mi cédula profesional. Y no encuentro como, he leído mucho la Ley General de Víctimas y el artículo 1916 del Código Civil, también en el párrafo cuarto lo deja, como usted bien lo comentó, a la discrecionalidad del juez. Sin Ujú, embargo, pues esto puede resultar no muy favorable, puesto que no son legos en distintas áreas del conocimiento, los órganos jurisdiccionales. Y ujú, es por eso, bueno, he estado leyendo los comentarios del chat aquí en esta clase. Y ciertamente los peritos evaluadores en daño moral nos asesoramos, nos apoyamos en otros profesionistas
especialmente de la salud, psicología, medicina, y formamos como un cuadernillo anexo, es como en el juicio de amparo, el incidental y el principal, ¿no? Donde soportamos con los documentos que obviamente que trabajamos con estos profesionistas, utilizamos metodologías de multicriterio, ya obviamente pues entiendo que son términos novedosos porque pues apenas está, como usted bien lo comentó, evolucionando el derecho de daños en nuestro país y hay pocos precedentes, sin embargo sí los hay. Entonces pues sí, me gustaría pues esto, ¿no? Comentar que sí hay forma de arribar a un quantum indemnizatorio con metodologías científicamente aprobadas y que pues obviamente no, los topes pues no están permitidos ni para abajo ni para arriba. Y de hecho, en el caso Mayan Palace es el amparo, es creo que es el 30/2013, algo así. Así Ajá. es. Entonces ya la sentencia fue por 30 millones, más de 30 millones. Y hasta ahorita los precedentes judiciales que hay es que no pueden exceder más de 9 veces el quantum indemnizatorio tomando como base los daños patrimoniales. Es decir, si todos los daños patrimoniales, lucro cesante, lucro emergente y todo eh, llegan a cierta cantidad, no puedes rebasar 9 veces esa cantidad. Pues era mi participación, perdón que les interrumpí. No, no te preocupes, gracias. Mira, con respecto al fundamento, yo te recomiendo mucho leer jurisprudencia argentina para efecto del tema de la evaluación con respecto a fórmulas matemáticas. En México todavía no tenemos adoptado el tema de las fórmulas matemáticas, pero sin embargo en la maestría, sobre todo en la daños extrapatrimoniales, tenemos a nuestra querida Carla Bergottini, que quienes se inscriban la van a tener como ponente, y ella explica de una manera fantástica las fórmulas matemáticas. ¿Por qué, por qué nos animamos a tener ponentes internacionales en la maestría en Derecho de Daños? Porque es una Menciona forma. que precisamente mencionar que mi querida Carla Bergottini es una magistrada argentina. Así es, está en una cámara, en lo que sería aquí nosotros el homólogo, una sala de apelación, ¿no? Una segunda instancia revisora. Entonces, nos interesa mucho tener ponentes internacionales porque en mi experiencia la forma en cómo yo me he especializado en la materia de daños es cuando salí al extranjero y vi cómo en otros países se estaba realizando este tema de derecho de daños y lo vine a proponer en mis demandas y no saben qué beneficio, qué plus le dio a mi carrera. Es el conocimiento de este tipo de derecho comparado. Entonces ustedes no van a salir ni tampoco van a invertir en el viaje, que antes esto no estaba. Hoy en día, pues el tema de tener una maestría virtual les da un enfoque totalmente amplio, sobre todo porque tenemos a ponentes que se están conectando desde Colombia, Chile, Argentina, para poderles transmitir parte de sus conocimientos y ya dependen de ustedes aplicarlos en el quehacer diario, porque el conocimiento es para aplicarse, no para dejarlo ahí en los cuadernillos o en los libros. Hay que aplicarlo, porque para eso nos estamos especializando. Creo que hay otra manita levantada, ¿no, Mari? ¿No, Cristi? Ajá, es que no sé su nombre, usuario de Zoom me aparece. Qué raro, sí. Jorge Enríquez, maestra, de Ah, Saltillo, hola, Coahuila. Disculpe, es ¿qué que se tal? me acabó la pila en el otro. No se preocupe. Sí, 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 no, pues para felicitar a la maestra y pedirle a ver si publican eh, las inscripciones, cómo van a ser, cuánto es lo que van a costar, a ver si serían tan amables de enviárnoslo. Aquí es muy importante lo que dice la maestra y de veras me gustó mucho lo que nos manifestó ahorita de que no nada más basta llevar el certificado médico, porque me recordó un caso que así traemos
y hemos aportado una pericial en trabajo social, pericial en contabilidad, pericial en psicología, pericial en psiquiatría. Y lo que dice la maestra es exactamente por lo que estamos haciendo, pero falta el aspecto técnico que nos está dando en este momento. Muy interesante, de verdad, la clase, maestra. Estoy fascinado y ese sería mi aporte y mi pregunta para ver si pudieran poner la información, maestra. Gracias. Claro, claro que sí, y fíjate que la maestría, perdóname, Cris, te interrumpí, les va a dar a ustedes un plus bastante grande porque no es una maestría de pura doctrina, sino que es una materia, una maestría activa. Procesalmente les vamos a dar bastantes tips y tips de primera mano, porque les comenté, yo llevo 20 años litigando el derecho de daños y he visto esa transición desde sus orígenes, de cómo empezamos, hasta ir innovando, innovando y llegar a este momento, ¿no? De que ya tenemos algo más evolucionado en la jurisprudencia. Y ahí les vamos a comentar nosotros en el despacho ¿cómo, cómo lo hacemos? Les vamos a compartir también a quién se inscriba el material de estudio. ¿Por qué? Porque a lo largo de tanta, este, ahora sí que ensayo y error, en el despacho hemos tenido un sinfín de casos muy interesantes que yo he plasmado en una publicación. El libro del derecho de daños en México es un libro que apenas en este año lo publiqué. Va a ser una saga de 3 tomos. Ya nos está haciendo favor, Cris, de presentarlo. Es una saga de 3 tomos. El primero es el derecho de daños en México, derecho de daños en México, que son partes generales, casi viene todo lo que es el primer semestre en este libro. El segundo tomo nos habla del daño y la entidad del daño y la prueba del daño. O sea, imagínense, la prueba del daño. Bueno, ahí va toda mi experiencia. Cris me convenció de poder escribir, de poder transmitir y hoy en día estoy comprometida con ustedes en esta maestría porque yo no quería dar clase, yo no quería escribir, yo no quería dar a conocer el tema del derecho de daños y yo sentía que creaba mi propia competencia, ¿no? Sin embargo, creo que esos miedos ya Cristi me los ha hecho que los supere. Lo poco o mucho que hemos realizado aquí en el despacho en el tema de daños, con mucho gusto, se los comparto. Les digo, es oro molido porque ha sido ensayo y error. He visto la transición de este derecho de daños. Me da gusto que haya gente entusiasmada que quiera aprender la materia y bueno, el sol sale para todos, ¿verdad? Dice el dicho. Y yo muy a gusto de poder compartirles mi obra. Estamos escribiendo el segundo tomo y con la inscripción van a tener ustedes el libro. Se les va a mandar. Es con, con el costo, ¿verdad, Cristi? Incluido, gasto de envío hasta Coahuila, si es que le interesa inscribirse, este abogado, bienvenido, bienvenido. Gracias. Así es. Y vamos a cerrar con las preguntas. Ahorita me voy a dar toda la información de la maestría para los que nos siguen en redes sociales que preguntan que cuando inicia el curso. No es un curso, estamos hablando de una maestría en Derecho de Daños. Voy a terminar con esta última pregunta y ahorita pasamos toda la información y sobre todo les voy a dar una gran promoción para todos los que estén interesados en inscribirse en esta gran maestría en Derecho de Daños y Responsabilidad Civil. Dice Camarena, ¿existen similitudes en la reparación integral del derecho de daños ambientales, tomando como referencia el Código Civil y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental? Sí, no te voy a contestar esta pregunta porque la próxima sesión vamos a tener al doctor Hesber Benavente. Él nos va a compartir desde su experiencia la primera sentencia en derecho ambiental. Él fue juez en Perú y hoy precisamente estaba hablando con él y me estaba platicando de esta sentencia. Él
casi es mexicano porque le encanta México y su legislación. Y precisamente estábamos hablando del derecho ambiental. Entonces no te la contesto ahorita porque sería como que acaparar el tema que es un poco extenso. eh, pero en la próxima sesión, que va a ser el próximo día miércoles a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde, es miércoles 8 de enero a las 6 de la tarde, va a estar como invitado especial el doctor Hesber Benavente y nos va a platicar un poco de estos temas que nos están preguntando. Entonces, no se pierdan la próxima transmisión porque aquí va a estar y de verdad les va a dar mucho conocimiento. Ahí está el doctor Hesberg. El día de hoy estuve hablando con él, ya se comprometió en estar con nosotros. Va a ser ponente también en la maestría de Derecho de Daños. Ya lo convencí. Y bueno, la próxima semana les contestamos esa pregunta. ¿Les parece bien? Bueno, y déjenme comentarles para todos ustedes que estén interesados en cursar nuestra maestría en Derecho de Daños. Es una maestría de 2 años. Tenemos ponentes de carácter internacional, como lo mencionábamos desde un principio. Los van a ir conociendo ustedes poco a poco. Contamos con la participación del maestro Marco Antonio Rosa Zambrano, él es de Chile, la maestra María Carla Bergotini, el doctor Benito Juan Rodríguez Flores, secretario proyectista aquí en la Ciudad de México, la doctora Lucía López Coquet, también maestra en Derecho de Daños, docente universitaria y abogada en Argentina. Bueno, tenemos un sinfín de ponentes, les vamos a estar compartiendo para todos los que pidan la información, les vamos a hacer llegar toda la información del temario, toda la información de la cuestión de la duración de la maestría, los costos, pero aquí tengo una parte bien interesante para todos ustedes. Ustedes saben que en INDECAC tenemos todos los días actividades académicas y en diversas materias: civil, familiar, laboral, penal, de todas las áreas que nosotros generalmente trabajamos. Y tengo una gran promoción en esta primera transmisión. Para todos los que estén interesados en inscribirse a la maestría, entre más pronto se inscriban, mejor. Y les voy a decir por qué. En el pago de su inscripción van a obtener una semana gratis. Tenemos mínimo de 6 a 9 clases, mínimo, de acceso a nuestros cursos en línea con el solo pago de su inscripción. Y su inscripción en específico en la maestría en Derecho de Daños les incluye el envío del libro de Derecho de Daños, escrito por la doctora Marisol Martínez Reyes, publicado por INDECAC. Y bueno, con el pago de su inscripción obtienen de regalo, esto es una cuestión de regalo, pero si ustedes pagan inscripción y primer colegiatura, imagínense el regalo que se llevan. Se llevan un mes gratis de todas las actividades académicas de INDECAC, que incluye cursos, talleres, conferencias. ¿Qué es lo que no incluye? Pues acceso a maestrías o al doctorado o a especialidad. Pero en toda la oferta académica de INDECAC, ustedes obtendrían eso en cuanto a partir de que ustedes se inscriban, a partir de ahí corre su semana o a partir de ahí corre su mes. Les he pegado a los que están siguiéndonos a través de Facebook la liga de la carpeta de nuestras actividades académicas. Aquí en Zoom, Ale, vuélveselas a pegar y ustedes van a poder ver que ya tenemos organizadas actividades para enero, para febrero y parte de marzo. Entonces, ¿y qué ponentes tenemos? Pues imagínense que tenemos ya agendado al doctor Gerardo Campos Malagón, a la maestra Brisa Albores, jueza de distrito en materia laboral, al doctor Jorge Sandoval Romero, juez en materia civil en el Estado de México, al doctor Arturo Castañeda, al maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas, al doctor Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito, al maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, defensor público en el reclusorio Oriente. Entonces, si ustedes abren esa carpeta y se percatan el regalo que les estamos dando, ya ustedes decidirán. Ustedes pagan su inscripción y tienen una semana de acceso gratuito a las actividades de INDECAC. Pagan su inscripción más su primer colegiatura, tienen un mes. Entonces, híjole, créanme que si suman entre su mes de primer colegiatura y la inscripción, ni siquiera cubre el mes de lo que cuesta la membresía en INDECAC. Y se están llevando ese regalo para todos. ¿Cómo ves, Mari? Esa no te la sabías.
Súper consentido, sí, me está sorprendiendo, me está sorprendiendo. Pues más regalos no puede haber. Empezamos con el pie derecho en estos grupos. Y bueno, para los que tienen duda de cuándo va a iniciar, para que vean, va a iniciar un grupo de miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche. Inicia el 5 de febrero de este año. O sea, tienen un mes. Y tenemos un grupo sabatino que va a ser de 9 a 1 de la tarde y va a empezar el 8 de febrero. Digamos que esas son las fechas de la apertura de estos Son nuevos dos grupos grupos. diferentes, ¿eh? Son dos Dos opciones. grupos. Toman clases miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche o un segundo grupo los sábados de 9 a 1 por cuestiones laborales o familiares o algo. Tienen esas dos opciones. Y otro gran plus que tenemos es que durante todo el tiempo de la maestría se hace un grupo especial de los alumnos para mandarles las grabaciones de las clases. Esto no significa que no se tengan que conectar, se conectan, pero ¿para qué se les envían las grabaciones? Pues para posteriores repasos, para estudiar, para analizar, para todo lo que se tenga que hacer respecto de trabajos y exámenes. Entonces ustedes tienen su biblioteca digital de grabaciones para que las puedan estar repasando. ¿Sale? ¿Qué? Y está genial, Cris, porque no sé si te acuerdas, Cris y yo el año pasado estuvimos en Salamanca cursando un tema de daños, precisamente, y no nos dejaban grabar y tampoco nos daban las grabaciones de las sesiones. O sea, ¿cuánto viajamos? ¿Cuánto gastamos? España. Uh-huh. Y a mí me cacharon con el teléfono, ¿verdad, Cris? Y la Grabando regañaron porque era una regañiza que no se dieran cuenta. estaba Casi, grabando a uno de los ponentes y casi la sacan del grupo. Pero casi nuestro me... lado tenemos el gran beneficio de tener Exacto. durante todo el tiempo que dura una maestría acceso a las grabaciones. En este caso, sí tienen acceso a sus grabaciones para que puedan estar estudiando. Yoga Udumbara dice, recién egresada, sin aún titular, me voy a iniciar apenas el proceso. ¿Pueden inscribirse aún y cuando estén en proceso de titulación? Sí. ¿Terminaron la licenciatura en Derecho y están en trámite? ¿Pueden inscribirse? Sí. Firman una carta de compromiso para que los próximos 6, durante el periodo de 6 meses, entreguen los documentos, pero ojo, ya tienen que haber concluido la licenciatura, no puede haber invasión de ciclos, ¿sale? Entonces, sí, aun y cuando no estés titulada, pero ya estés en el trámite, sí pueden inscribirse, ¿sale? No sé si alguien tenga alguna duda. Ahí les dejamos toda la información. El próximo miércoles, conéctense a las 6 de la tarde. Va a estar en estas cápsulas de derecho de daños el doctor Gesbert Benavente Chorres. Muchos lo ubicamos en la materia penal. Va a estar aquí con nosotros para hablar de todos estos casos que van enfocados hacia la cuestión del derecho de daños. Ahí está toda la información, esta gran promoción donde ustedes puedan tener acceso a la capacitación de INDECA que tenemos todos los días sin costo. ¿Por qué? Porque ustedes van a pagar de todos modos una inscripción y una colegiatura. Pero ahorita, en este mes, la gran promoción es que pagas tu inscripción, tienes una semana de clases. Pagas la inscripción y la primera colegiatura, tienes un mes regalado de todas las actividades de INDECAC. Entonces, pues ahí está la información. También en Facebook les he pegado la liga de la carpeta de actividades académicas de INDECAC para que vean todo lo que ya tenemos preparado para ustedes, ¿sale? Entonces, pues mi querida Sol, se queda ahí la información. Nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de la maestría en Derecho de Daños. Así ¿Sale? es. Y bueno, también nada más para concluir, Cris, que no se pierdan las transmisiones. Todos los miércoles, a partir de que inicie y hasta cuando inicie la maestría, los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener un invitado diferente. Entonces, que ese invitado va a ser ponente en la maestría para que ustedes vean la calidad de nuestros ponentes y los temas que se van a desarrollar. Hoy fue una probadita nada más de lo que es el derecho de daños. No se puede abordar el tema tan amplio, pero de aquí a que inicie la maestría, que es en febrero, vamos a tener invitados diferentes y ustedes van a ver la calidad de los ponentes y sobre todo los temas que van a desarrollar. El próximo tema con Hesberg va a ser el campo de aplicación en el derecho de daños y va a tocar el tema de
daño ambiental. Así es, entonces ahí están toda la información. A quien nos sigue a través de redes sociales, bueno, pues ahí les he dejado ya el número de WhatsApp para que puedan pedir toda la información. Les mandamos toda la carpeta, todo lo que incluye ponentes, plan académico, la duración, las formas de titulación, y además tenemos un costo de titulación muy económico. En comparación con otros lados, tenemos un costo de titulación de 13,500 pesos. Y desde el momento que ustedes se inscriben, queda congelado el monto de la titulación. ¿Sale? Y también para quienes se inscriban, toda la maestría durante los 24 meses, ustedes pagan exactamente la misma cantidad de colegiatura todos esos meses. El único requisito es que paguen del 1 al 10 de cada mes. Entonces, mándenme mensaje para que les mandemos toda la información y aprovechen el regalo de actividades gratuitas en INDECA con su inscripción o bien inscripción y pago de primera colegiatura. Y recuerden que incluye el libro de Derecho de Daños, que es escrito precisamente por mi querida Marisol Martínez Reyes. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Mari. Gracias a ti, bonito fin de semana. Bye.